Algunos se preguntarán cómo hemos podido llegar a la decadente situación actual. Tramitación de la amnistía, traductores en las Cortes españolas y múltiples concesiones a los secesionistas catalanes. Los motivos son muchos, pero hay uno al que no le prestamos suficiente atención, y ese es el lenguaje. Sí, el lenguaje que usamos en nuestro día a día está desvertebrando España y no somos conscientes. Las palabras no se encargan únicamente de transmitir un mensaje, sino que tienen un poder transformador de la realidad y performativo. Determinan cómo pensamos e interactuamos con el mundo, pudiendo tener fuertes implicaciones políticas. El marco conceptual en el que nos hemos movido los españoles ha jugado siempre a favor de los secesionistas de diferentes regiones de España, y muchos de nosotros lo hemos asumido de manera consciente o inconsciente. Por ello, en este vídeo vamos a romper con ese marco conceptual y poner en tela de juicio algunos términos. ¡Comenzamos! Aparentemente, cuando usamos la expresión régimen del 78 para referirnos al sistema político nacido tras la transición, no contiene ninguna connotación negativa. De hecho, la RAE define la palabra régimen de esta forma: sistema político por el que se rige una nación. Sin embargo, el empleo del término régimen activa una serie de evaluaciones normativas negativas en España. A la dictadura de Franco se la conocía como régimen franquista o simplemente régimen, y esto aún permanece en la memoria colectiva de muchos españoles. También todos en el instituto estudiamos el antiguo régimen como un periodo en el que el monarca concentraba todos los poderes y reinaba de manera arbitraria. En la rueda de prensa del 40 aniversario del 23F y en otras ocasiones, los partidos secesionistas, Esquerra, Junts, Bildu, no han dudado en oponerse al régimen del 78, presentándose como fuerzas democráticas y progresistas. Somos fuerzas que compartimos el objetivo de ruptura democrática con el régimen del 78, el cual supone la negación nacional y social de los derechos y libertades de nuestras sociedades y nuestros pueblos. Vemos perfectamente cómo ello representarían el progreso y las luces, que vendría a acabar con el oscurantista régimen del 78. El cual estaría oprimiendo a sus supuestas naciones. Os aseguro que nunca vais a oír salir de su boca alguna otra fórmula como régimen democrático del 78, porque el objetivo es deslegitimar la Constitución del 78 y asociarla al franquismo. Vamos a demostrar que somos más inteligentes que ellos y usemos términos que estén a la altura del periodo histórico que nos ha otorgado a los españoles mayores libertades y bienestar. Propongo algunos ejemplos como el ya dicho régimen democrático del 78, porque la palabra democracia, que tan buena prensa tiene, podría cancelar el significado peyorativo de régimen. Otros ejemplos que propongo y que se me ocurren es sistema democrático el 78 o sistema político el 78, que sería más neutro. Otro podría ser consenso del 78 y uno que me gusta bastante a mí, encuentro el 78. Ya escribís en los comentarios qué alternativas proponéis, pero quedaos porque aún quedan otros dos términos más para analizar. Están interrelacionados entre sí y el último es el más importante. El referéndum de Cataluña de 2017, que violaba el Estado de Derecho y la soberanía española, lo presentaron como democrático. Podemos ver campañas lacrimógenas y victimistas arrogándose ser los defensores de la libertad y la democracia, en oposición al intransigente régimen del 78. And why are we doing this? Basically because we're European citizens and we believe in European values, freedom, democracy and human rights. What crime had these people committed going out to vote? Por muy claro que tengamos que el referéndum de Cataluña no fue democrático, los conceptos no son inalterables y están cambiando constantemente. La democracia en Atenas era muy diferente a nuestra y sin embargo nos referimos a ambas usando el término democracia. Nosotros, los hablantes, somos los que determinamos el significado de las palabras. No hay definiciones correctas o incorrectas. Lo que importa es la aceptación de un uso particular por un número considerable de hablantes. En Cataluña y en otros lugares de España hay muchas personas que consideran que el referéndum de Cataluña fue democrático. La aprobación de la amnistía reforzaría la idea de que la votación de 2017 fue democrática y que el Estado vulneró una serie de libertades. Esto haría que en un futuro las nuevas generaciones razonasen en una atmósfera epistémica distorsionada. Entonces, ¿cuál es el término que deberíamos usar para denominar este acontecimiento? El término que propongo no es nuevo y cada vez seremos más radicales por usarlo. Este es golpe de Estado y se adapta perfectamente. Además, tiene esa carga de significado peyorativa y antidemocrática que es lo que realmente sucedió en Cataluña. En el diccionario panhispánico del español jurídico, la primera acepción de la definición de golpe de Estado es esta:
Destitución repentina y sustitución por la fuerza u otros medios inconstitucionales de quien ostenta el poder político. La primera acepción solo consigue comprender parte de la complejidad de la política actual. Aún tenemos la noción de que los golpes de Estado son como a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, usando la fuerza y sacando los tanques a la calle. Sin embargo, en el presente, los golpes de Estado son más sofisticados y los ciudadanos tenemos que estar más atentos. En la segunda acepción que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo encaja mucho mejor con lo que sucedió en Cataluña. Desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido. Es exactamente esto lo que pasó en el Parlamento de Cataluña en 2017, cuando se aprobaron las leyes de desconexión con España. Es hora de llamar a las cosas por su nombre y que el golpe de Estado perpetrado por los secesionistas catalanes tenga la carga peyorativa que se merece. Llegamos al último y más importante, en el que recomiendo el uso del término español en vez de castellano, para vertebrar España y no caer en el discurso catalanista. Según la RAE, los términos castellano y español pueden usarse indistintamente y ambos son válidos. Sin embargo, recomiendan que es mejor el uso español, por carecer de ambigüedad y porque se usa de manera internacional. Además, nos dice que aun siendo el castellano sinónimo del español, es preferible reservar el término castellano para referirnos al dialecto románico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media, es decir, la lengua que hablaba el Cid, o también para referirnos al actual dialecto del español que se habla en Castilla. Y es aquí donde está la enjundia. A los soberanistas catalanes les encanta usar el término castellano, para diferenciar claramente entre las supuestas naciones. Esta idea de que una lengua por cada nación. En Cataluña se hablaría catalán, en el País Vasco vasco y en Galicia el gallego. Esta sería una manera de justificar su especial encaje territorial. En cambio, el uso del término español incomoda, porque no es una lengua que provenga únicamente de Castilla y que históricamente solo se haya hablado en este territorio. El español corresponde a una realidad mayor y ha evolucionado gracias a la contribución de los españoles de todas las regiones y también de los hispanoamericanos. Con este vídeo no pretendo que nos obsesionemos, pero sí que tengamos una noción de la importancia del lenguaje, y más en España, donde hay tantos intereses para su descomposición. Espero que os haya gustado el vídeo, escribid en los comentarios qué otras palabras queréis que desvertebran España. Un saludo y hasta el próximo vídeo.